Hermanos, le he titulado a mi mensaje en este día: Dios te restaura para usarte grandemente. Y todos mis puntos van a estar relacionados con la realidad de que el Señor Jesús va a usar grandemente a Pedro. Yo creo que algunas veces, tal vez cuando nosotros cometemos algún error o hacemos algo que no debíamos hacer, pensamos erróneamente que ya Dios nos ha desechado y que Dios no tiene interés en nosotros. Pero como estudiábamos la semana pasada, Dios está interesado, hermanos, en cada uno de ustedes. Y Dios tiene un plan para sus vidas y Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte para que le traigas gloria. En la historia que leeremos hoy, ya Pedro había sido completamente restaurado por el Señor Jesucristo, así como leímos en el libro de San Juan, capítulo número 21, la semana pasada. También el Espíritu Santo ya había investido de poder a los creyentes para que testificaran del Evangelio. En el libro de Hechos, capítulo número 1, nosotros encontramos la historia, si no mal recuerdan, que el Señor les dijo al pueblo, le dijo a los israelitas, principalmente a los que ya eran personas que le seguían a Él, que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene el propósito de investir al pueblo de Dios del poder necesario para cumplir las misiones que Dios nos ha asignado. Si usted ya es creyente, usted ya tiene al Espíritu Santo viviendo en usted. Como ya lo he mencionado, hoy predicaré el mensaje titulado: Dios te restaura para usarte grandemente. Ese es el título del mensaje. Ahora recuerden, estamos hablando del apóstol Pedro específicamente. Entonces, lo que yo quiero que ustedes noten en esta mañana es la manera como Dios usa grandemente al apóstol Pedro una vez que éste ha sido restaurado por Jesucristo. Y lo primero que yo quiero que ustedes noten es que Dios usa grandemente a Pedro. Y eso lo podemos ver porque él se convierte en el defensor y el proclamador del Evangelio. Ya Pedro no andaba pescando, por lo menos no andaba pescando peces, ya andaba pescando hombres, como lo vamos a ver en este pasaje bíblico. Hermanos, después que el Espíritu Santo se manifiesta, vamos a darles el trasfondo para que usted entienda el pasaje bíblico. No sé si ustedes se acuerdan, y no voy a entrar en profundidad en esto porque ese no es mi objetivo, solamente lo voy a hablar de manera general. Pero una de las cosas interesantes que suceden es que el Espíritu Santo, dice la Biblia, se manifiesta en la vida de los creyentes de tal manera que ellos empiezan a hablar en lenguas. Ahora bien, me gustaría dejar clarísimo, ¿verdad? Y usted lo pudiera leer después con más detenimiento, que de las lenguas que estamos hablando realmente son idiomas. La razón por la cual sabemos que eso es verdad es porque la mayoría de las personas que estaban en Jerusalén en ese momento, la mayoría de ellos eran israelitas, pero venían de diferentes regiones del mundo. E interesantemente, los israelitas que habían venido de diferentes regiones del mundo, por ejemplo, habían venido de Grecia, habían venido de Creta, habían venido de Roma, habían venido de las diferentes regiones que en ese tiempo se conocían, y obviamente en esos lugares se hablaban diferentes idiomas. Pero cuando ellos vienen a Jerusalén, ellos escuchan al pueblo que está reunido ahí, dice la Biblia, hablar las maravillas de Dios en el idioma que ellos conocían, en el idioma de donde ellos venían. Si lo queremos poner de esa manera, sería como que alguien de Alemania viene aquí hoy, o alguien de Inglaterra viene aquí hoy, o alguien de Etiopía viene aquí hoy, y de pronto nosotros empezamos a hablar y ellos empiezan a oírnos a nosotros, pero se dan cuenta que lo que estamos hablando es el idioma que ellos hablan. Y eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Las personas empezaron a hablar diferentes idiomas, diferentes lenguas. Ahora bien, quiero hacer una aclaración aquí que es importante. El libro de Hechos nos relata, ¿verdad?, la historia de cuando las personas empezaron a hablar en lenguas.
en este caso específico, esas lenguas son idiomas. No obstante, por cuestión de transparencia, me gustaría explicar de que sí existe algo en la Biblia que se llama lenguas angelicales. Esos no son idiomas. O si lo queremos equiparar con un idioma, entonces sería como el idioma del cielo. Si se habla algún idioma en el cielo, entonces eso sería las lenguas angelicales. Tal vez podríamos vincularlo con, tal vez si los ángeles hablaran, entonces ellos hablan lenguas angélicas o angelicales. Menciono esto, hermano, porque personalmente, ¿verdad? Yo creo que existe ese don. Yo creo que el don de lenguas todavía existe. Ahora bien, también me gustaría dejar claro que de manera personal yo pienso que la mayoría de las personas que dicen que hablan en lenguas no hablan en lenguas. La razón que les digo eso es porque parece que la lengua angelical es un lenguaje muy especial de que ciertas personas reciben solamente y no es algo que se puede hacer muy común en la vida de la iglesia. Si eso fuera verdad, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar alguna iglesia pentecostal alguna vez. ¿Sí han tenido la oportunidad? Ok, yo he ido varias veces a las iglesias pentecostales. He estado en reuniones donde hay muchas personas pentecostales. Y supuestamente, digo supuestamente porque yo no sé, ellos empiezan a hablar en lenguas. Pero a mí se me hace que siempre están diciendo lo mismo. No sé si a ustedes le pasa lo mismo, pero por ejemplo, yo en veces pienso que si eso es hablar en lenguas, entonces yo puedo hablar en lenguas también. Porque bien lo puedo hacer. Asarma la mama vasaya, la mama vacía. Pero eso cualquiera lo puede hacer. Y después ella lo escucha y ella lo empieza a hacer también. Y después lo escucha ella y ella lo empieza a hacer. Y a todos estamos hablando en lenguas. Pero realmente, lo único que yo quiero decirles es esto. Este es mi criterio. 3 cosas. Número 1, que lo que se habló el día de Pentecostés, en Hechos capítulo número 2, eran idiomas. Eso es número 1. Número 2, que sí existe un don de lenguas angélicas, porque eso lo describe muy bien el libro de Primera de Corintios capítulo 14, también Primera de Corintios capítulo número 12 habla acerca de eso, pero el que más explica es Primera de Corintios 14. Vayan a leerlo para que usted nunca se atreva a decir que no existe ese don, porque si no existiera, el apóstol Pablo no lo hubiera cubierto con tanta extensión, porque él nos dice cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo. Él pone todas las reglas con relación a hablar en lenguas. Entonces yo creo que el don existe todavía, esa es mi convicción. Ahora bien, número 3, a la vez pienso que la mayoría de personas que dicen que hablan en lengua no hablan en lengua. A mí esas son repeticiones inútiles, balbuceos que no tienen sentido verdaderamente, por lo menos desde mi perspectiva. No es que yo, lo voy a poner de esta manera, no es que yo dude del don de hablar en lenguas angelicales, dudo que lo que ellos dicen que están hablando son lenguas angelicales. Esa es mi posición. Yo creo que no son. Entonces tenemos que comprender, no obstante, que lo que estamos hablando aquí realmente son idiomas, no son lenguas angelicales. Pero noten, aún hablando idiomas, yo no sé si ustedes han conocido algún borracho alguna vez. Hay personas que se emborrachan y dicen que ya pueden hablar otro idioma. Sinceramente, ya empiezan a hablar tonterías, ¿verdad? Pero ellos dicen que están hablando en inglés o que están hablando en francés o en algún otro idioma. Entonces, interesantemente, probablemente de aquí es donde agarramos esa idea nosotros, porque en el versículo número 15 dice la Biblia, entonces Pedro, o 14, entonces Pedro, ese era el punto que quería hacer antes. Cuando ellos empiezan a hablar en otros idiomas,
las personas que están ahí, que no son cristianos, que no son creyentes, dicen, estos están bien borrachos, ya se la pusieron bien temprano. Desde temprano le empezaron a dar a la cerveza, le empezaron a dar al vino y ya se emborracharon. Entonces el apóstol Pedro va a hacer una explicación lógica con relación a esto. Pedro presenta un argumento lógico con relación a la venida del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ok, si usted está leyendo, lo que está diciendo, ustedes están diciendo que ellos están borrachos. Y Pedro le dice, hay que dar las cosas claras, estos hermanos no están borrachos. Eso es número uno. Porque para comenzar, hermanos, les explica Pedro, son las 9 de la mañana, esa es la hora tercera. A las 9 de la mañana nadie se emborracha, exceptuando que sea borracho. O sea, y que se emborracha todos los días. Pero una persona normal no se emborracha a las 9 de la mañana. Como le digo, exceptuando que esté completamente controlado por el alcohol. Entonces, eso es lo primero. El apóstol Pedro va a presentar un argumento lógico. No pueden estar borrachos porque son las 9 de la mañana. Es la hora tercera apenas. Segundo, Pedro presenta el argumento profético con relación a la venida del Espíritu Santo. Y aquí, hermano, yo quiero que usted ponga mucha atención porque esto es importante. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo único que quiero decir, porque quiero leer los versículos que siguen de manera bastante rápida, lo único que quiero decir es que la profecía que el apóstol Pedro está mencionando, en esta ocasión solamente se cumple en parte. La razón por la cual les puedo decir eso es porque la segunda parte de la profecía tiene que ver con la segunda venida del Señor. Entonces lo que él está diciendo es, viene un tiempo en que el Espíritu Santo se va a manifestar a todos nosotros. Ahora bien, si usted es hijo de Dios, usted debe comprender que el Espíritu Santo ya vive en usted. Ahora bien, en la segunda parte del versículo 17, noten, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí, hermano, solamente me gustaría dejar claro, personalmente, recuerden, en este caso yo soy muy fariseo. O sea, ¿por qué digo que soy fariseo? Porque los fariseos creen en todas estas cosas. Los fariseos creían en resucitados, creían en apariciones, creían en visiones, creían en todas estas cosas. Entonces, en esto yo soy muy fariseo, yo creo en todo eso, pero no vivo mi vida cristiana basada en esas cosas. Si Dios me quiere revelar algo por sueño, está bien que me lo revele. Si Dios me quiere revelar algo a través de alguna visión, está bien que me la revele. O sea, yo no dudo que Dios lo puede hacer. Hasta hoy yo no he tenido ninguna visión. O sea, visión en el sentido de que yo miro algo de manera tangible. Sueño sí, y para serles muy sincero, hasta ni me gusta soñar ya. Porque me desvelan los sueños. O sea, ese es el problema. O sea, cuando yo sueño, amanezco cansado. No sé si a usted le pasa. O sea, que mi mente no descansa, estoy agitado. Y varias veces que me ha sucedido que el Señor me dice algo específicamente, ya me di cuenta que no es el Señor. Porque en veces, recientemente me dijo algo en el sueño, supuestamente Dios, y me dijo una palabra, 2 palabras me dijo. Ciudad, me dijo, ciudad, ¿cuál era la palabra? Yo dije, esa palabra yo nunca la he oído, la anoté, en cuanto me desperté la anoté y después la busqué, pero no es una palabra verdadera.
O sea, esa palabra no existe. Era como ciudad unciona. Entonces, cuando lo escribí, siempre me ponía ciudad con unción, porque así era como con unción. Por eso yo no creo que el Señor necesariamente, ¿verdad?, nos va a revelar algo que valga la pena en el sentido que sea aplicable o muy aplicable a nuestras vidas. Yo pienso que si vamos a recibir revelación, es mejor que la recibamos de la palabra de Dios, porque eso sí es verdad, la palabra de Dios es verdad. Siempre me gusta recordarles de la historia del joven que venía a ver al pastor de vez en cuando y le decía: pastor, yo estoy teniendo visiones y sueños. ¿Y qué es lo que sueñas?, le preguntó el pastor en una ocasión. Y él dijo: yo sueño que yo miro dos grandes letras en el cielo, son clarísimas, una S y una C. Y le dijo el pastor: ¿y qué crees tú que eso significa? Yo creo que lo que significa es: sigue a Cristo. La S sigue y la C Cristo, sigue a Cristo. El pastor se volvió y le dijo: ¿y cómo tú estás completamente seguro de eso? ¿Qué tal si esa S significa siembra camote y la C camote, siembra camote? Entonces lo que le estoy diciendo, ¿verdad?, de manera jocosa, es que yo prefiero no soñar, o sea, porque solo pienso que me desvelo sin razón. No obstante, sí estoy de acuerdo con la idea de que tal vez Dios te puede hablar a través de un sueño. ¿Sí están conmigo? O sea, no es que yo no crea, es que la mayoría de las veces que he soñado así, que Dios me dice palabras específicas, después las voy a buscar y no existen. Y yo pienso: no, esta sí, seguro tal vez esta sí es verdadera, porque son palabras que nunca he oído. Entonces las voy a buscar, la anoto en la noche, o ahí mismo me levanto y voy a ver, y no existe la palabra. ¿Perdón? No creo. No creo, pero el punto, hermanos, es que no vivamos mucho de sueño, ¿verdad?, ni de visiones, sino que vivamos de lo que encontramos en la palabra de Dios. Les mencionaba que la segunda parte de este texto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El versículo número 18: de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ok, aquí interesantemente la palabra profecía de la que estamos hablando es de la revelación encontrada en la Biblia, porque recuerden que la profecía en este tiempo tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios. O sea, no creemos, yo personalmente, y eso sí quiero dejarlo completamente claro, yo no creo que en este tiempo exista alguna persona que pueda cumplir función profética que no sea la función de entender la Biblia y explicárnosla a nosotros. O sea, yo no creo que alguien venga con una palabra nueva de Dios para nosotros. La palabra de Dios ya está en el canon de las Escrituras, y todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, practiquemos, etcétera, ya está en la Biblia. Ahora bien, espero que no se confundan, porque pareciera que son dos posiciones, pero no, realmente no lo son. Pero yo creo que es posible que alguien le venga a ver a usted y le diga algo que viene de Dios. ¿Sí están conmigo? Pero no necesariamente una palabra profética. Tal vez es una palabra que Dios le puso a esa persona en ese momento. La manera más lógica para mí es cuando les he contado la historia, cuando estábamos orando un día en una iglesia, y supuestamente yo tenía que orar por el grupo, porque yo era el pastor. Habían varios pastores y yo era el pastor que estaba con ese grupo, y me dijeron: ora por esta persona, o me dijeron: ora por el grupo. Entonces le estaba preguntando a las diferentes personas si tenían motivos de oración y cómo podía orar por ellos. Y había una mujer ahí, y cuando iba a orar por ella, les he contado la historia. El Señor me dijo: ora de acuerdo a lo que dice San Juan capítulo número 4. Y esta es una mujer. Ahora, si usted no mal recuerda, San Juan capítulo número 4 tiene que ver ¿con qué? La historia de la mujer samaritana.
Ahora, no sé si se acuerdan del resto de la historia de la mujer samaritana, pero cuando Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, la mujer le dijo, ¿qué cosa? No tengo marido. Jesús le dijo, esto es lo único que me has dicho con verdad, porque con 5 hombres has vivido y con ninguno de ellos te has casado. Siempre has vivido de manera indecorosa delante de Dios. Y entonces cuando el Señor me dijo, ora por ella de acuerdo a San Juan capítulo número 4, yo le dije, no, Señor, no sé si te acuerdas que esa es la historia de la mujer samaritana. Yo no puedo orar por esta mujer así. Que ores por ella así, usando San Juan capítulo número 4. Pero ¿cómo voy a orar de todas maneras? ¿Qué es lo que quieres que diga? Pues tú vas a orar por ella de esa manera, ya, órale. El Señor me habló como mexicano, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar por la mujer, hermano, honestamente. Y ahí es cuando yo creo, ahí es donde yo creo que Dios te puede dar una palabra profética y Dios te puede dar algo que tú nunca has recibido antes. Entonces yo empecé a orar, Señor, tú sabes, en San Juan capítulo número 4 tenemos la historia de la mujer samaritana y esta era una mujer pecadora, Señor. Esta era una mujer que no te respetaba. Esta era una mujer que había tenido 5 hombres, con ninguno de ellos había estado casado. Era una mujer también despreciada, era también una mujer abusada, era también dolida por la vida. Y empecé a orar. Terminé de orar y después las personas se fueron. Yo miré que la mujer se fue más lejos aún de donde yo estaba. Y después se me acercó, yo dije, ahora sí, ya viene, la mujer me va a decir algo ahora seguro. Está enojada conmigo por todo lo que yo dije. Se me acercó y me dijo, o sea, así media molesta, me dijo, bueno, ¿y a usted quién le ha dicho toda mi historia? Bueno, eso es para mí una palabra profética para ella, acerca de la necesidad de dejar tal vez ese estilo de vida. Pero uno tiene que ser obediente. Tú tienes que escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios te dice. Aunque tú no lo quieras hacer, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Entonces, de ese tipo de palabra profética yo pienso que puede existir en este tiempo. De que Dios te ponga en tu corazón decirle algo que realmente viene de Dios. Y que tú también lo recibas de esa manera, ¿verdad? De que tú lo recibas de esa manera. Yo le he dicho, hermano, yo le he pedido en varias ocasiones señales directas al Señor. Señor, si tú quieres que esto sea, entonces haz esto. O sea, yo no creo que hay ningún problema con eso. Con tal de que usted no viva así todo el tiempo, ¿verdad? O sea, yo no puedo vivir de esa manera principalmente con las cosas que Dios me ha dicho que yo debo hacer. O sea, por ejemplo, si el Señor me dice, primera de Pedro, capítulo número 4, me dice, vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. Es primera de Pedro, segunda, no sé. Pero yo sé que está en primera de Pedro, segunda de Pedro. Pero me dice a mí, vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces yo no puedo decirle, Señor, dame señal si realmente quieres que yo lo haga o no lo haga. O sea, no puedo hacer eso. Dame una señal del cielo. O sea, no. O sea, si está escrito, ya, hazlo. No tenemos que estar cuestionando a Dios. Pero sí creo, ¿verdad?, de que la profecía en este tiempo es que usted lee la palabra, usted entiende la palabra y Dios te puede permitir darle a conocer a esa persona lo que la palabra de Dios enseña, porque es palabra profética, es la revelación que Dios te ha dado para que tú la compartas con alguien más. La segunda parte de estos versículos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Tercero, Pedro presenta al Señor Jesús como el único Salvador del mundo. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Obviamente, ¿verdad? Cuando invocamos, como lo explicaba en la mañana, tiene que ver que tú ya escuchaste el mensaje, porque alguien te lo compartió.
tú recibiste el mensaje, tú estableciste una relación con el Señor y ahora puedes invocar su nombre. Y si tú le invocas el nombre del Señor, entonces tú serás salvo. Eso enseña la Biblia. Ahora recuerden, hermanos, algo que debemos recordar es que solamente en Jesús hay salvación. Salud. Les he mencionado que he estado en reuniones con los musulmanes y también he estado escuchando diferentes videos acerca de los musulmanes. E interesantemente, hermanos, la religión musulmana es una religión completamente basada en los hombres. Después de reunirme con ellos, una de las cosas que había llegado a concluir, honestamente, aunque ustedes no lo crean, es buscar cómo yo tener más experiencias espirituales con el Señor. Cuando digo experiencias espirituales, no me refiero, ¿verdad?, de que voy a tener experiencias sobrenaturales, no. Pero mi experiencia espiritual estoy hablando leer más la Biblia, buscar más de Dios, acercarme más a Dios en oración, buscar a Dios más en ayuno, porque lo que me interesa verdaderamente es que el poder de Dios obra en mi vida. ¿Sí están conmigo? O sea, pero no basar mi relación meramente en un ser humano, porque el Espíritu Santo no es un ser humano, el Espíritu Santo es un ser espiritual. Entonces, yo quiero caminar en el Espíritu, yo quiero andar en el Espíritu, yo quiero oír la voz de Dios, que Dios me hable, que Dios me dirija, que Dios me bendiga, que Dios me prospere, pero que Dios me acerque cada día más a Él. Porque lo que me di cuenta después de todas esas reuniones, sinceramente, y todas esas horas invertidas, de que la religión de ellos es una religión completamente humanista, que no tiene nada que ver con un ser espiritual. Porque Mahoma, vayan a leerlo, dependiendo de la historia que usted lea, Mahoma era un criminal, un delincuente. Lean la historia verdadera y se van a dar cuenta que eso es lo que era. Pero Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es divino. Cristo es todopoderoso. Cristo, cuando llegó al cielo, Él envió el Espíritu Santo para que viviera en nosotros. Entonces, es una relación completamente distinta, una relación meramente espiritual. Pero la relación que ellos tienen es una relación muy humana, muy humanista y muy basada en una creencia de un hombre. Pero después de conversar por horas con ellos, después de visitarlos, algunos en sus casas y de pasar tiempo con ellos, a mi conclusión es muy lógica. Ellos no tienen poder. No tienen poder. El poder que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo. Pero lamentablemente, hermanos, miren, y eso es algo que como iglesia a mí me gustaría que ustedes lo practiquen. O sea, que practiquen la realidad de entender que nosotros somos seres espirituales, que tenemos una relación con Dios, que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nosotros podemos pedirle a Dios que manifieste su poder a través de nosotros. O sea, esa es la idea, que no tengamos una relación intelectual con Dios, que no tengamos una relación simplemente, oh sí, yo he leído de la Biblia, yo conozco ciertos pasajes bíblicos. Por eso el apóstol Pablo, es interesante, hermanos, cada vez que usted lee el apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta de algo. Él dice, número 1, cuando yo llegue a la iglesia, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, yo no quiero oír qué es lo que la gente anda hablando. Es interesante. No me digan lo que la gente anda hablando. Yo quiero ver si en ellos se manifiesta el poder de Dios. Eso es lo que yo quiero ver. Ahora, tal vez usted se está preguntando, como muchos, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿pero qué es eso de que se manifiesta el poder de Dios? Déjeme decirle cómo es que usted se da cuenta si el poder de Dios se manifiesta en alguien. No es porque la persona pega brincos de 3 metros, o porque corre de un lado para otro, o porque balbucea cosas diciendo que son palabras en lengua angelical. No, hermanos, no, verdaderamente eso no es la señal de la manifestación real de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ustedes saben cuál es la verdadera manifestación del Espíritu Santo en nosotros? Obediencia total a Dios. Esa es la manifestación más significativa de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Obediencia total a Dios. Lo que tú me dices, yo lo hago. Así es como sabe usted si es una persona espiritual.
Si Dios me dice que haga algo, yo lo hago. Si Dios me dice da, yo doy. Si Dios me dice sirve, sirvo. Si Dios me dice ama a tu esposa, la amo a mi esposa. Si Dios me dice ve en esa misión, yo voy en esa misión. Porque yo vivo para Él, dice el apóstol Pablo. Léanos, hermanos, todas las cartas paulinas. Porque ninguno vive para sí, ni ninguno muere para sí. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A Él le pertenecemos. Entonces, así es como usted sabe que es un hombre espiritual. Es una persona, por ejemplo, nuevamente, lamentablemente piensa, no, el espiritual es el que ora y las personas se sanan. No, ese no es el espiritual. El espiritual es el que confía en que Dios puede sanar y ora creyendo que Dios va a orar. Es el que sana. Lamentablemente nosotros hemos malentendido lo que significa ser una persona espiritual. Una persona espiritual es la que muestra el fruto del Espíritu en él. Es una persona, bueno, ¿se acuerdan del fruto del Espíritu, no es verdad? El fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos aman? A los gatos, a los perros, pero a las demás personas no. A mí, el fruto del Espíritu es amor. Es gozo. Amén. Entonces, noten, hermano, eso es el fruto del Espíritu. Así es como tú sabes que eres una persona espiritual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es dominio propio. Así es como saben, no es cuánta lengua habla, ya sea lenguas humanas o lenguas angelicales. Recuerde, en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo específicamente así comienza: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si repartiese todos mis bienes y se los diera a los pobres, de nada me sirve. Entonces, ser espiritual, honestamente, yo lo entiendo ahora. ¿Sabe cómo entiendo? Cuando yo voy a un hogar, también cuando usted venga al mío, piense en esto, piense, un hogar espiritual tiene ciertas características específicas. Número 1, las personas están estudiando la palabra. Las personas se sujetan a la palabra. En la mayoría de los casos va a haber buena relación entre el esposo y la esposa. Los hijos se deben de sujetar a los padres. Los hijos deben de obedecer a los padres. Ese es un hogar espiritual. No, un hogar espiritual no es donde, a ver, Juanita, ahora tú empiezas a hablar en lengua. Arrama la mamá vasaya, la mamá vacía. No. Es que es obediente el niño. Es que el marido ama a la esposa. Es que la esposa se sujeta al marido. Ese es un hogar espiritual, donde todas las personas cumplen las funciones que Dios le ha asignado. Los lugares donde eso no sucede no son hogares espirituales. Porque lo que Dios quiere, hermanos, que el anhelo de Dios, cuando digo el anhelo, ¿verdad? Me refiero a la voluntad de Dios. No de que Dios desea que algo que suceda en nosotros, no. El anhelo de Dios es que nosotros nos parezcamos más a Él. Esa es la idea. Lo más que te pareces a Dios, lo más espiritual que tú eres. Segundo, Dios usa grandemente a Pedro porque él se convierte en el expositor de la vida y las virtudes de Cristo. Pedro proclama a un Cristo poderoso y soberanamente designado para entregar su vida por nosotros. Varones israelitas, dice el versículo número 22, si pueden ir ahí. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, y aquí viene algo importante que siempre me gusta enfatizar, hermanos, a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este pasaje es muy importante y siempre me gusta enfatizarlo porque la Biblia lo enfatiza, de que a Cristo no lo mataron, Él se entregó. O sea, a Cristo no le quitaron la vida, Él la entregó. Y el testimonio más relevante, ¿verdad?, con relación a esto es cuando Pilato le dice a Jesús: a mí no me contestas que tengo autoridad para condenarte y tengo autoridad para liberarte. Jesús lo paró y le dijo: no, Pilato, vamos a dejar las cosas claras.
O sea, tú sobre mí no tienes ninguna autoridad. O sea, lo que es muy interesante, si ustedes lo analizan, tú sobre mí no tienes ninguna autoridad. Yo estoy poniendo mi vida porque yo quiero. Ok, eso es lindo. Qué lindo verdaderamente. Le dijo, mira, te voy a explicar algo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que solamente para que quedemos claros, tu poder sobre mí no tienes ninguno. Y es exactamente lo que el texto dice. Cristo muere en la cruz porque ese es el propósito de Dios. Cristo muere en la cruz porque esa es la soberanía de Dios. Pedro proclama a un Cristo resucitado, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y en mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, esto es en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo número 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, esto es en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro presenta a un Cristo resucitado. Tercero, Pedro explica que lo que ha sucedido es la manifestación tangible de la llegada del Espíritu Santo a la vida de los creyentes. Versículo número 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermano, le estoy ayudando al hermano Ramón Sale a escribir un libro, y no es muy grande, ¿verdad? El libro. Pero una de las cosas que me gustan del libro que él está escribiendo es que él dice que cuando él era joven, y ustedes lo pueden leer después, ¿verdad? Una vez que ya esté publicado, pero él dice en la historia de que cuando él era joven, él tenía a Jesús como Salvador, pero no lo tenía como su Señor. Y para serles muy sincero, yo pienso que así es como vivimos muchos de nosotros. O sea, creemos que Jesús es nuestro Salvador, pero no creemos que Él es nuestro Señor. Y en una ocasión, dice en su historia, de que el Señor le habló y le dijo, mira, a partir de hoy tú vas a tener que decidir qué vas a hacer. Porque yo no he venido a este mundo simplemente para salvar a la gente. Yo he venido a este mundo para que todos los que tienen una relación conmigo también acepten mi señorío. O sea, que vivan de acuerdo a como yo deseo que ellos vivan. Y hermanos, él cuenta en su historia que a partir de ese momento su vida realmente cambió. Su vida se transformó. Él se convirtió en una persona que no solamente reconocía la realidad de la salvación de Cristo en su vida, pero también reconocía la realidad de que Cristo era su Señor y que por lo tanto debía de obedecerlo en todo. Porque recuerden, la verdadera santidad se demuestra por medio de nuestra obediencia a Dios en todas las cosas que Él nos dice. Usted sabe que es un hombre verdaderamente santo, que es una mujer verdaderamente santa cuando usted le obedece a Dios en todo lo que Él nos dice. Si no, no digan que son santos. Bueno, tal vez santo el enmascarado de plata, cualquier otra cosa, pero no santo de acuerdo con la palabra de Dios. La última parte que quiero compartir con ustedes, tercero y último,
Dios usa grandemente a Pedro porque él se convierte en un evangelista. Noten, la revelación bíblica, hermanos, produce el reconocer nuestros pecados. Versículo número 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora bien, ponga atención en esto. Eso de que se compungieron de corazón, de acuerdo a la Biblia Reina Valera, significa de que sintieron gran dolor en sus corazones. Porque el Cristo glorioso que vino a este mundo, que vivió aquí entre nosotros, que fue a morir en la cruz, así como el apóstol Pedro lo explica, Él es el Señor y Él es el Cristo. Él es el que te salva, pero Él es el que también debe regir tu vida. Y en un momento en la vida de las personas que estaban escuchando este mensaje, que dijeron: nosotros no hemos creído en Él todavía. Nosotros no tenemos una relación con ese Cristo, no tenemos esa relación con el Señor. Y entonces hacen la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora noten, aquí viene la palabra importante que Pedro les va a decir. Pedro predica el mensaje del arrepentimiento. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué era lo primero que tenían que hacer? Arrepentirse. Hermanos, permítanme un minuto, por favor, para hablar del arrepentimiento. Esta es mi convicción real. Yo creo fervientemente de que si una persona no se arrepiente, no puede ser creyente. ¿Ok? Eso es lo que yo creo. La razón por la cual yo he llegado a esa conclusión es porque vayan a leer las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús cuando Él comenzó su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse. O sea, hay una oportunidad de salvación, pero ustedes se tienen que arrepentir. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, lo pueden ir a leer igual, van a ser las mismas palabras que salen de su boca: arrepiéntanse. Cuando Pedro predica su primer mensaje, las palabras que salen: ¿qué haremos? Arrepiéntanse. Cuando el apóstol Pablo comienza a predicar su primer mensaje después de su conversión, vayan a leerlo, las palabras que van a salir de su boca es: arrepiéntanse. ¿Por qué es importante la doctrina del arrepentimiento? Bueno, yo le voy a decir la razón bíblica: porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. O sea, más claro no puede ser. Si tú no te arrepientes de tus pecados, el Señor no te va a perdonar tus pecados. Por eso es necesario el arrepentimiento, y por eso es que yo le decía en la mañana, cuando yo predico el mensaje del Evangelio, siempre le ayudo a la persona a entender la gravedad y la situación en que se encuentra. Y por eso es que enfatizo mucho una y otra vez. Ese es el pasaje que yo más le leo a la persona, San Juan capítulo 3, versículo número 18. El que en Él cree, ¿se acuerdan? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se lo vuelvo a leer, y ahora le pregunto a la persona: ¿entiendes que si tú no tienes una relación con el Señor por medio de haber creído en Él, tu situación no es que algún día se va a definir si tú vas a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno? No, la decisión ya está tomada, tú estás condenado. Si tú te mueres hoy, te vas a ir al infierno, ¿entiendes? ¿Me entiendes? ¿Por qué hago eso? ¿Para amenazar a las personas? ¿Para atemorizarlos? ¿Para hacerlos sentir mal? No, honestamente, ¿saben por qué? Para que se arrepientan. Porque de la única manera que se pueden arrepentir es si entienden la gravedad de su situación. Si no, no se van a arrepentir. Ahora, ¿yo hago que ellos se arrepientan? Absolutamente no. Yo solamente les presento la realidad, y el Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Dios. De justicia porque ya Cristo hizo todo lo que sea necesario para que nosotros seamos salvos.
de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio porque el que no cree en el Señor está condenado. Esa es la realidad. Entonces yo le tengo que dejar saber a la persona, bien claro, tú eres un pecador que te vas a morir y te vas a ir al infierno. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza para ti. No te tienes que ir hacia el infierno. Puedes arrepentirte. Y arrepentirte significa que tú dejas tu pecado. No lo dejas solo, yo le explico. Porque hermanos, algunas veces la persona dice, no, pero es que yo no puedo dejar de pecar. Y yo entiendo, tú no puedes dejar de pecar solo, pero con la ayuda del Señor sí lo puedes lograr. Entonces debemos entender la doctrina del arrepentimiento. Y por último, Pedro proclama la salvación para todas las personas que Dios llame. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hermanos, miren, la realidad es que todos podemos fallar, todos podemos cometer pecados en nuestras vidas, y lo importante es que Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Sin duda alguna, Dios puede usar grandemente a hombres y mujeres restaurados. Le estaba pidiendo algunas ilustraciones a ChatGPT, y una de las cosas que me mencionaba hablando de ilustraciones es que algunos deportistas algunas veces pueden fallar. No obstante, después pueden restaurarse. Por ejemplo, y me gustaría dejar claro, ¿verdad?, que personalmente yo soy admirador de Messi, pero uno de los ejemplos que me daban es que en la final de la Copa América Centenario 2016, en el juego Argentina versus Chile, Messi mandó uno de los penaltis por encima del arco y Argentina perdió ese año en esa copa específica. ¿Perdón? ¿Lloró? ¿Quién lloró? Sí, yo lo miré en las fotografías, porque ahí muestran fotos y toda la cosa. Y en ese momento dicen que Messi dijo, no, yo ya no quiero jugar más en la ¿cómo se llama? En la selección nacional, porque realmente, I messed it up. Hice algo que increíble que me haya sucedido a mí. Pero hermanos, ¿saben qué es lo bonito de esto? Es que Dios siempre te puede restaurar. Y debemos entender que Dios restaura a las personas, y algunos años más tarde, el mismo Messi tuvo la oportunidad de restaurarse durante la Copa Mundial de la FIFA en el 2022, Argentina en contra de Francia. Nosotros sabemos que Messi anotó un penal en el partido, en uno de los partidos decisivos, y otro penal posteriormente. Entonces, una de las cosas que sabemos es de que tú puedes cometer errores, todos somos seres humanos, pero lo importante es que sepas de que Dios no ha terminado contigo. Imagínense, si Messi hubiera dicho, así como lo dijo, ¿verdad?, en el momento, yo entiendo, ¿verdad?, porque alguna vez usted ha cometido algo grave, honestamente, que tal vez no debería haberlo hecho. ¿Cómo te sientes? Te sientes terrible, te sientes muy mal. I messed it up, hice algo que nunca debía haber hecho. Y piensas que el mundo se está acabando, pero hay más vida, hay más oportunidades. Dios siempre, hermano, y aquí quiero que usted ponga atención, Dios siempre ve el potencial que hay en ti y perfila lo que un día nosotros podríamos llegar a ser. Por eso tú tienes que confiar en el potencial que Dios ve en ti. Porque Dios te da una segunda oportunidad, porque Él puede mirar el futuro. Pero tú tienes que reivindicarte con Dios. Tú tienes que ser restaurado. Tú tienes que ser bendecido por Dios. De acuerdo con el texto bíblico que hemos estudiado hoy, todos los cristianos hemos sido investidos con poder por medio del Espíritu Santo para cumplir las misiones que Dios nos ha asignado.
No hay nada que Dios te ha asignado que tú cumplas que tú no puedas hacer. ¿Cuántos entienden eso? Si Dios te lo asignó, Él cree que tú puedes hacerlo. Y el que menos debe creer que no puede, eres tú. La realidad es que todos debemos de creer que si estamos siendo nosotros habilitados, empoderados y investidos de poder de parte de Dios, podemos cumplir todas las misiones que Dios nos ha asignado. Todos los cristianos somos responsables delante de Dios de convertirnos en defensores y proclamadores de las enseñanzas bíblicas. Lo que vale la pena, ¿verdad?, defender. Y lo que no vale la pena, pues dejarlo tranquilo. Tenemos que saber la diferencia. Todos los cristianos debemos ser proclamadores de las virtudes de Cristo, anunciando que a través de Él las personas pueden ser salvas. Siempre debemos recordar que una buena presentación del Evangelio incluye el arrepentimiento. Hermanos, yo les ruego a todos, yo les pido a todos, de que no compartan el Evangelio si no van a incluir el elemento del arrepentimiento. El sábado que algunos de ustedes van a estar hablando del Evangelio aquí en la iglesia, no lo dejen fuera. Inclúyanlo en su presentación. No importa qué usen, qué método utilizan, pero hablen del arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio más genuino. Cuando usted habla del arrepentimiento, todos los cristianos debemos ser proclamadores, siempre debemos hablar acerca del arrepentimiento. Y aquí es algo importante de recordar: solamente las personas arrepentidas y que han depositado su fe en Cristo pueden establecer una genuina relación de salvación con Cristo y tienen el potencial de convertirse en verdaderos discípulos del Señor. Cosas que recordar. Número 1, no importa que si tú has fallado, no importa dónde estés realmente, lo importante es que seas restaurado y que una vez que has sido restaurado, de que tú sepas que Dios te puede usar para grandes cosas. Pero recuerda, tienes que ser un hombre o una mujer espiritual. Yo creo que ya expliqué suficiente lo que significa un hombre o una mujer espiritual. Un hombre o una mujer obedientes a la enseñanza de la palabra de Dios. Para mí no hay persona más espiritual que la persona que le obedece a Cristo. Que todo lo que Cristo le dice, eso es lo que se va a hacer. No vamos a estar inventando nada. Vamos a vivir de acuerdo a la enseñanza de Cristo y vamos a ser obedientes a lo que Cristo nos diga que hagamos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos, porque una de las cosas preciosas que aprendemos es que tú siempre nos das oportunidades de ser restaurados, oportunidades de cambiar, oportunidades de ser personas diferentes. Y en este día, Señor, hemos aprendido de que después que Pedro fue restaurado, después que el Espíritu Santo había venido y se había manifestado en la vida de los creyentes, ahora Pablo se convierte en un defensor de la fe. Se convierte en una persona que está dispuesta a hablarle a los demás acerca de la necesidad del arrepentimiento. Se convierte en un evangelista, en una persona transformada, en una persona que proclama las buenas nuevas de Jesucristo. Habla acerca de la resurrección de Jesús. Habla acerca de que Jesucristo es el Cristo y es el Salvador del mundo y que debemos nosotros poner nuestra confianza solamente en Él. En mi oración, hermanos, que Dios les bendiga en este día y que Dios les pueda usar para grandes cosas. Recuerda, no importa dónde estés, siempre hay esperanza mientras estamos vivos. El Señor nos restaura para que le sirvamos y para que le honremos. En el nombre de Jesús, amén.